Buenos días, muchas gracias. Es un placer volver a esta sala y a veros a algunos de vosotros después de un tiempo en el que ha habido menos contacto, y es una alegría venir a Extremadura en un momento, yo creo, de optimismo en el que estamos viendo el resultado de un trabajo de muchos años, y esos proyectos industriales económicos de los que dais cuenta habitualmente significan que había un trabajo previo de las administraciones públicas y que, a pesar de algunas voces que, como siempre, descreen de todo este tipo de proyectos, ahí están desarrollándose, algunos ya casi terminados y otros empezando, como el de la gran fábrica de baterías, y que nos pone además en el mapa de lo que va a ser uno de los sectores industriales, el clúster del automóvil, más importantes para España en el futuro, en una situación en la que se están recibiendo los fondos de resiliencia y gastándose adecuadamente. Respecto de los fondos estructurales, he escuchado una crítica frecuente, siempre sobre el grado de ejecución. Recuerdo que algunos sabios hablaban de que el gasto había que tenerlo ejecutado en diciembre del 20. Claro, cuando no se sabe ni siquiera que la norma es N+3, es difícil hacerse una idea. En cualquier caso, todos los datos de ejecución de esta Administración y, en general, de las administraciones españolas con los fondos europeos han sido siempre muy buenos. Y, por tanto, esperemos a diciembre del 23, incluso a julio del 24, porque hay una ampliación del año contable y porque hay medidas que pueden tomarse, además, en este tiempo, para que la financiación europea sea el 100% de los proyectos, y entonces será el momento en el que volveremos a decir, como siempre hemos dicho, se han ejecutado los fondos europeos como se esperaba. Y en una situación en la que los datos de paro son excelentes y creo que la tendencia se va a consolidar, y eso tiene que ver con ese dinamismo económico de la región y tiene que ver con la política económica y laboral que ha hecho este Gobierno. Así que me alegra venir a Extremadura en un momento en el que se pueden estar recogiendo los frutos del trabajo de muchas personas, de muchas empresas, de muchas administraciones, y poniendo a la región en situación de salir, como se esperaba, de la crisis creada por la pandemia. Es verdad que ha sobrevenido la otra crisis sobre las consecuencias de la guerra. No sabemos lo que va a durar la guerra. Ahora vamos a tener una charla sobre ese asunto aquí en el partido, pero se están tomando medidas como la excepción ibérica. Otra de esas cosas que, cuando se anunciaron, fueron despejadas por la oposición como alguna cosa ilusoria. Bueno, está aprobada por Bruselas. Esas ayudas públicas que permitirán bajar la factura de la luz y la factura energética ya están poniéndose en marcha. Y, de nuevo, los agoreros, que cada vez que se plantea una medida ambiciosa como esta la ponen en duda, pues tendrán seguramente otra vez que tragarse en sus palabras. Así que encantado de estar aquí con Llanos Castellanos, que ha sido además mi compañera de trabajo en el Ministerio de Política Territorial, y a vuestra disposición para lo que queráis preguntarnos. Primero Llanos, ahora. Pues muchas gracias, Nacho. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar en Extremadura con amigos, que siempre es así. Y además en un momento que yo creo que es importante hacer un cierto balance y hacer un cierto resumen, que ha sido también un poco el leitmotiv de estas jornadas de trabajo. Creo que estamos celebrando 4 años de Gobierno socialista y conviene repasar algunos hitos para que a nadie se nos pase lo importante. Este Gobierno llegó con un propósito claro, que era devolver la dignidad a este país después de toda la vergüenza de corrupción y de escándalos que estábamos viendo día tras día. Y después le ha tocado gestionar no solamente la limpieza de las instituciones, la revalidación de determinados derechos, sino momentos, como decía Nacho, excepcionales. Hemos visto una pandemia mundial, ahora vemos una guerra que ha pisado el suelo europeo por primera vez en un siglo, y por lo menos en esa dimensión. Y la diferencia, y lo que tenemos que tener claro, es que está al frente un Gobierno que se ha preocupado por la gente, que no se ha dejado llevar por las circunstancias ni se ha quedado totalmente sobrepasado por las circunstancias, sino que, muy al contrario, ha desplegado ayudas, ha dado apoyo y cobijo tanto a las empresas como a las familias. Conviene recordar, porque la curva de la memoria siempre es muy rápida y los hechos van solapando unos a otros, que en marzo de 2020
entramos en una situación inédita. Se le dijo a la gente que estuviera en sus casas, pero la diferencia es que no solamente se le dijo que estuviera en sus casas, se desplegó por primera vez un subsidio para autónomos, se desplegaron una medida innovativa como fueron los ERTEs para que no se rompieran los lazos laborales, se hizo un escudo social para que nadie pudiera ser desahuciado ni se le cortara el suministro, se implementaron además medidas de apoyo económico a las comunidades autónomas para reforzar la sanidad y la salud. De la misma manera, cuando ha venido la guerra de Rusia, la guerra de Putin, el Gobierno ha hecho un plan de medidas, por cierto, sin el apoyo del principal partido de la oposición, un plan de medidas para rebajar en 20 céntimos, la factura de la gasolina, del combustible, o topar el precio de la electricidad mediante este mecanismo excepcional aprobado por Europa, con un paquete de ayudas que iban desde los 500 millones a los transportistas, a los 360 a todo lo que tenía que ver con el campo, la agricultura y la ganadería, porque nadie tenía por qué soportar las consecuencias económicas de una guerra provocada por un sátrapa. Creo que en la vida lo importante no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Y desde luego, en términos políticos, tenemos un Gobierno que ha estado a la altura de las circunstancias y, sobre todo, a la altura de lo que los españoles demandaban. Creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar. Un Gobierno que ha protegido, que ha atendido, que protege y que atiende, que defiende la voz de los intereses españoles en Europa, que consigue cambiar los mecanismos de fijación de precios, porque al final la excepción ibérica se convertirá en la regla de la fijación de precios de la energía, y que lidera la opción de la salida socialdemócrata a las crisis, que hemos visto que es la salida que funciona, la que hace que más de 20.200.000 personas estén empleadas en este país y que 1 de cada 2 contratos sea indefinido. Y eso no solamente es una palabra, es realmente darle derechos a la gente. En Extremadura, como decía Nacho, estamos ante unas perspectivas impresionantes. Que esta región sea la tercera que más fondos va a recibir de todos los planes de recuperación y resiliencia es francamente excepcional. Y no solamente por la cuantía, sino que, como él decía, por la apuesta por el sector más innovativo, tecnológicamente más ambicioso y que va a requerir de un empleo de calidad, de una formación puntera. Ser el soporte de todas las baterías de litio para posibilitar la circulación eléctrica es realmente una apuesta de futuro de las estratégicas que cambian la fisonomía de una región y de una tierra. Así que creo que son motivos suficientes para estar de muy enhorabuena y muy satisfechos por la labor hecha. Muchas gracias, a vuestra disposición. Gracias. Pues muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias.